Saludos desde el canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, que es la capital de la República de El Salvador. Usted está hoy sintonizando la serie Verdades Bíblicas y estamos viendo el tema de hoy: los acusadores y autores intelectuales de la muerte de Jesús. Entre ellos están los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Entonces, vamos a seguir tomando referencia de la Biblia misma, porque esa es la que nos da la guía, nos da la ilustración, y lo que ella dice es verdadero. Por lo tanto, el tema que vamos a ver hoy es acerca de cuando Jesús, ya lo vimos durante 2 semanas, cuando era el preludio de la crucifixión, que eran los avisos que Él les dio a sus discípulos. Hoy vamos a ver esto. En Mateo 16, 21, fue cuando les empezó a decir, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está bien completita la referencia que dio Jesús. Entonces, luego pues de ello viene, y vamos a ver quiénes eran, dice, los ancianos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Aquí esta es la referencia que nos vamos a guiar. Entonces, Mateo es muy ilustrativo acerca de la muerte y los padecimientos de Jesús. Voy a leer junto con ustedes Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, aquí lo acabamos de leer, dice: los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo eran los miembros del Sanedrín, o sea, el cuerpo oficial del gobierno de los judíos. No se olviden que cuando hablamos judíos aquí es una religión. Muy bien, ¿quiénes se enojaron primero? Pues dice aquí que fueron los principales sacerdotes del templo, religiosos, y los ancianos del pueblo, o sea, el gobierno oficial de los judíos, o sea, siempre en contubernio. Entonces, ya tenemos una información que se va acercando bien quiénes eran estos que, como decimos, manipularon y fueron artífices de la muerte de nuestro Señor. Pero vamos a ver. Seguimos escudriñando las Escrituras para ver quiénes eran los ancianos, quiénes eran los principales sacerdotes y quiénes eran los escribas. Mateo 26, 3. Entonces, los principales sacerdotes, ¿se acuerdan? Los escribas, ya salen nuevas personalidades, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. O sea que ya aquí ya vamos intuyendo
que ya habían capturado a Jesús. No se olviden, por favor, que este tema de hoy miércoles, el miércoles 17 de marzo del año 2021, ya hemos caminado un poco en las Escrituras, y entonces el patio del sumo sacerdote, no era un lugar de reuniones del concilio, o sea, del Sanedrín, del gobierno de Israel, no gobierno como los conocemos hoy, señores, no. Era un gobierno religioso y civil que estaban en contubernio. Entonces, esta reunión, que ya una vez capturaron a Jesús y lo llevaron al patio del sumo sacerdote llamado Caifás, ya ve usted que ya está el sumo sacerdote. Imagínense cómo le dicen hoy al sumo sacerdote de la religión tradicional. Tema para que ustedes razonen. Entonces, el patio del sumo sacerdote no era un lugar normal de reuniones. Ahí fue que se reunieron todos estos y confabularon la muerte del Señor, o sea, en secreto. Por aquí, por El Salvador, le llaman el madrugón, cuando por cuestiones especiales se reúnen las autoridades civiles y militares y hacen su merengue, y entonces hacen esas tramas que después resultan fatales para los pueblos de los cuales son gobernantes. Caifás era el sacerdote legítimo, el sacerdote legítimo en ese momento que agarraron a Jesús era Anás. Caifás era Caifás era el sacerdote que estaba fungiendo en la época que atraparon a Jesús. Así lo vamos a decir ahora. Dice, los romanos, que eran los que gobernaban en ese momento, lo habían dispuesto a él y lo nombraron a Caifás como sumo sacerdote. Entonces, Anás era otro personaje que ya vamos a ver más adelante. Sigamos con Mateo 26:3. Entonces, dice aquí que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo énfasis es que siempre en estas tramas están los ancianos, los sacerdotes, los escribas, gente religiosa. Mateo 26:47, porque nos ilustran muchas cosas importantes. Recuerden que este miércoles solo vamos a ver el tema de quiénes eran los que tramaron eso. Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, ya para entregarlo, y con él mucha gente con espadas, o sea, los soldados del templo, y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Ve usted? Ahí están los picarillos. Los sacerdotes, dice aquí, y los ancianos del pueblo. Gobierno religioso, sacerdote, ancianos del pueblo, gobierno civil. De parte de ellos venía. Y una gran multitud con garrotes, cobardes, para agarrar a un hombre, todos los que tuvieron que ir, tanta gente. Siempre así son los cobardes. En montón se van. Uno solo no tiene valor, ni dos ni tres. Dice, voy a repetir, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Seguros, estos estaban allí en su casa muy cómodos mientras los lacayos hacían su labor. Esta gran multitud, que incluso con garrotes llegado, incluía una parte de la cohorte romana y guardias oficiales del templo. Usted puede ver esos guardias oficiales del templo en Lucas 22:52. Por aquí lo vamos a sacar en la pantalla.
Los principales y los ancianos eran miembros del concilio, o sea, del Sanedrín, los que gobernaban, y eran los instigadores del complot. Esa es la palabra que quería encontrar, el complot. Picarillos, en complot. Vamos a Mateo 26, 57. Fíjense bien, estamos observando solamente hoy, en Mateo prácticamente, que es el mejor que detalla todo esto, quiénes eran los que tramaron ese complot. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahí está, ya aparecen los malitos de la película. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ajá, aquí aparecen ya otros picarillos que son los escribas. Mire qué importante. Vuelvo a leer Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús ya lo habían agarrado preso, ¿vale? Le llevaron al sumo sacerdote Caifás, el mero jefe, el gran sacerdote. ¿A dónde? Ajá, estaban reunidos ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. ¿Quiénes estaban ahí? Fíjese que aquí había un doble juicio que le estaban haciendo a Jesús. Un juicio religioso, porque ahí estaban los sacerdotes y los escribas, y un juicio político y civil, porque ya verá a dónde quién llevaron a Jesús. Como decimos, dice que lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Este es religioso, porque es ante Caifás, y ante Pilato ya se vuelve político civil. El sumo sacerdote Caifás, cuando llevaron a Jesús, la hora fue entre la medianoche y el primer canto del gallo. O sea que lo llevaron, hermanos míos, entre la medianoche y la madrugada. Picarillos, cobardes, como digo yo. No pudieron buscar una hora mejor, de noche, cuando estaba todo en silencio y ya la gente estaba acostada. No podían salir la gente que amaban al Señor o que admiraban su doctrina. Usted puede ver eso en Mateo 26, 74. Semejante audiencia que era ilegal por varios motivos. Veamos cuál es la ilegalidad que habían hecho en ese complot. Los juicios criminales no debían de ser tratados de noche, así decía la ley. Los juicios en casos capitales podían ser tratados solamente en el templo y siempre con público común. No, aquí los picaritos la manipularon bien esto. Estos sucesos eran ya el preludio de la crucifixión. Pero ellos tramaron eso. Eran doble error civil y religioso. Voy a Mateo 26, 59. Vea cómo venimos avanzando desde Mateo 16, 21, esto y esto y esto. Pues ya vamos a Mateo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ahí está la parte civil y religiosa, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Es que ellos lo querían matar. Y ya estaban aquí buscaban falso testimonio contra Jesús. No, es que no tenía él nada malo. No le podían encontrar nada. Ningún pecado, pues no se lo podían encontrar. Pero tramaron esa maldad. El concilio es lo que se le llama el Sanedrín, es el concilio de los ancianos. Y en ese lugar era un grupo muy poderoso y consistía en 70 miembros.
con un sumo sacerdote de presidente. Ya ven, siempre estaban metidos los religiosos. Dice, los miembros del Sanedrín de más influencia era el sumo sacerdote y los ancianos. Los que tenían más poder, más control y más influencia. Aunque era común celebrar juicios de importancia dentro del área del templo, todos tenían que ser ahí, que todo el mundo lo viera. La evidencia de los evangelios indica que celebraron juicios en la residencia de Anás y de Caifás. Eso usted lo puede ver en Juan, capítulo 18, del 12 al 27. Los oficiales, deseando evitar las multitudes y las situaciones difíciles de controlar, decidieron hacerlos en sus residencias privadas, o sea, los religiosos. Usted lo puede ver en Lucas 22, 54. Dice que procuraban falso testimonio. Hubieron muchas cosas, y entre ellas ilegales en el juicio. Interrogaron al acusado para que se incriminara a él, a Jesús, pues lo interrogaron y lo acusaron. Eso lo puede ver en Juan 18, 19. Golpearon al acusado, eso no debía hacerse. Juan 18, 22. Es como tortura, pues. Los juicios nocturnos estaban prohibidos. Juan 18, 3. Y procuraban testigos falsos. Esa es falsedad en un juicio. Terrible. Seguimos avanzando ya, solo para estar descubriendo quiénes eran estos picarillos. Así lo voy a decir. No me arrepiento de mi lenguaje que estoy diciendo, porque estoy pues enfadado con estos malvados. Mateo 27:1. Venida la mañana, ve usted que ya estamos en el día siguiente, todos los principales sacerdotes, ahí sí están toda la casta esta, que siempre anda viendo dónde muerde, y los ancianos del pueblo, los civiles, los que también gobernaban al pueblo civil, entraron en consejo contra Jesús, o sea, se pusieron de acuerdo para entregarle a muerte. Este texto bíblico de Mateo 27:1, es que dice, cuando llegó la mañana, puede entenderse y notarse que el juicio se había llevado durante la noche anterior, o sea, porque ya era de mañanita, o sea que durante la noche y la madrugada habían tramado eso, lo cual era contrario a la ley. Los principales sacerdotes y ancianos, es decir, el concilio, llamado el Sanedrín, celebraron consejo. Esta fue la tercera y la última fase del juicio religioso que le hicieron a Jesús. Lo acusaron de blasfemia. No significaría nada para un juez romano, pues los romanos no se metían en esas cosas. Idearon acusaciones de carácter político para justificar su muerte. O sea, ante Pilato le dijeron de que ese hombre estaba violando las leyes de Roma. Y entonces ya ahí la autoridad romana sí entraba. Los romanos no entraban en las cosas religiosas de los pueblos que ellos tenían bajo su control. Igual acá en este momento, los judíos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo no podían tener un juicio contra nadie y matarlo, porque este pueblo estaba gobernado por los romanos. Los únicos que podían dar muerte eran los romanos. Por eso usted va a ver más adelante en esta serie que tenemos, en Preludios de la Crucifixión, va a ver usted quiénes fueron los que realmente mataron a Jesús. Hoy usted está viendo y oyendo quiénes fueron los que realmente tramaron la muerte. Y aquí lo estamos viendo. Dice que
Los idearon acusaciones de carácter político para justificar su muerte. Lo acusaron ante los romanos. Las leyes romanas prohibían que los judíos impusieran pena de muerte. Usted lo puede ver eso en Juan 18:31. Por eso lo llevaron ante Pilato. Aquí en El Salvador decimos, engancharon al pobre Pilato porque le metieron cosas de ellos y se las metieron en la política. Mateo 27:3. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Quiénes fueron los que habían dado el dinerito? Los principales sacerdotes, los copetudos esos que bla 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 y todo eso. Y los ancianos, oh sí, cómo no, los elegantones esos que gobiernan. Ellos fueron los que habían dado el dinero. Y dice que Judas se sintió remordimiento. Mira. A Judas le dolió que Jesús fuera condenado a muerte, pero su dolor no le llevó al arrepentimiento. No se arrepintió no su maestro, porque él no lo reconoció, con su actitud no lo reconoció ante el maestro, ante Jesús. Continuamos en Mateo 27, que es bien rico en información. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ve usted que siempre están los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, míreme, a la multitud que pidiesen a Barrabás. ¿A quién quieren que suelte?, dijo Pilato. Y los ancianos y los sacerdotes le dijeron, a Barrabás, a Barrabás. Ahí le habían pasado bajo la mesa las moneditas, como decimos por acá. Persuadieron a la multitud, mientras Pilato esperaba una respuesta, pensando que la multitud escogería a Jesús por todo lo maravilloso que había hecho. El concilio, los ancianos y los principales y sacerdotes manipularon a la multitud, convenciéndole de que Jesús había violado el concepto del monoteísmo judío, diciendo que él era Dios. Juan 19:7. Y vamos a tocar la última referencia de este tema que hoy estamos viendo. Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, aquí aparecen otros señores, los fariseos, decían que lo acusaban a nuestro Señor Jesús. Aún en el concilio se unió la burla de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo. Hermanos míos, amigos nuestros, usted hoy ha estado, según las Escrituras, entendiendo quiénes fueron los que tramaron, los que financiaron la muerte del Señor Jesús. Fueron los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, toda esa casta que se nutre de la ignorancia de los pueblos. Así sucedió acá. Y el pueblo sumiso, aquí como dice, fueron persuadidos por los principales sacerdotes, la parte religiosa ahí que empujándolo, y por los ancianos del pueblo, la parte civil también tramando. Así que usted hoy le ha sido demostrado, según la Biblia y según Mateo,
todo el complot que se hizo para darle muerte y llevarlo a la crucifixión a nuestro Señor Jesús. El próximo viernes 19 de marzo vamos a ver la segunda parte de estos, de los que tramaron este complot, pero desde la perspectiva de Marcos, Lucas y Juan, para complementar nosotros quiénes eran verdaderamente los que arremetieron y desearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted estuvo en sintonía del canal cristiano La Palabra. Bendiciones para todos.